temprano. Amén. Muy inclinado nuestros rostros para orar. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche. Padre eterno, tuya es la gloria. Ayúdanos, Dios, que podamos hablar esta palabra y que sea de entendimiento a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros pensamientos, Señor. Glorifícate a través de esta palabra, porque la palabra es espíritu, Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Padre eterno, glorifícate, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos en la página 16. Nos quedamos en la página 16. Llego a pasar el azul a Kenia. Vámonos ahí. Para que marque si hay algo que como que quiera leer de cerebro. Nos quedamos hablando de la fraseología de la oración, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a orar? En la B. En la B. Las palabras y estilos del lenguaje no son primordiales. ¿Tienen alguna duda antes de empezar? ¿Alguna duda de la clase pasada? También. Que no tienen duda de la clase pasada. Bueno, yo no escucho nada de la clase. Yo tampoco. Bueno, las palabras y estilos del lenguaje no son primordial de importancia para el creyente en su comunicación con Dios. Ya dijimos que lo importante de la oración es poder comunicar a Dios las necesidades del cuerpo y del alma de tal manera más natural. Como lo hace, amén, un hijo cuando le pide algo al papá. Sí, habíamos hablado de eso. Sí, que cuando los nenes quieren algo, eso lo habíamos explicado, sí, que ellos pegan encima, que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto. Entonces, si decimos después o más luego, o no podemos, ellos verán el momento en que estamos como ocupados, o entonces ahí vienen y dicen, ¿me puedes dar esto? Y entonces nosotros decimos, por salir de ellos, sí, está bien, y se lo damos. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que hacer de esa misma manera con Dios. Él no lo va a dar, Él tiene su momento, pero tenemos que estar ahí. Señor, acuérdate, Él sabe lo que nos va a dar, pero nosotros tenemos que orarle a Dios de la misma manera. ¿Sabes? Que podemos estar orando a Dios con insistencia en las cosas que necesitamos para nuestras vidas, para nosotros poder seguir hacia adelante, para nosotros levantarnos, ¿sabes? Estar ahí hablándole al Señor, necesito esto, o Señor, ayúdame en esto. Pero Él nos va a contestar en su momento. Siempre tenemos que entender esto. No es cuando nosotros queramos, es cuando Él desea. Pero Él no se ha olvidado, pero nosotros tenemos que estar en una insistencia en nuestra oración de esta manera. Entonces dice, en su oración privada la persona no tiene que preocuparse de las palabras que use. ¿Ve? Cuando usted está orando privadamente, para usted no tiene que preocuparse cómo usted le está hablando a Dios. Cuando yo estoy orando aquí con ustedes de frente, tengo que preocuparme qué palabras voy a decir. ¿Ve? Y que sea, pues, que la oración sea una oración conforme a lo que estamos haciendo, porque si yo vamos a orar para empezar este servicio, pues tenemos que orar, ¿verdad?, de la forma que es adecuada. Y si vamos a orar al frente, sea en una casa, sea en un hogar, sea con familia, sea con personas, nosotros tenemos que ver la forma de cómo oramos. Por ejemplo, ahorita yo estaba hablando con un amigo mío que su hijo vive en Nueva York, le mataron un hijo, estaba en una situación difícil, a la misma vez estaba en plan de divorcio y le matan un hijo. Entonces su papá también viaja allá, pero después su papá viene, cae enfermo porque él lo habían operado del corazón. Y yo lo llamé hoy, ¿sabes?, para ver cómo estaban ellos. Él estaba en Puerto Rico en el hospital porque algo le pasó después de la operación. No lo operaron estos días, pero con toda esta situación de viaje, pues algo en la sangre. Entonces me dijo, fíjate, hoy me van a dar de alta. Y yo, pues déjame hacer una oración por ti, ¿ves? Y le hice una oración.
porque son amistades que uno conoce de años, que conocen del Señor, no le sirven al Señor, pero conocen. Entonces, pues uno pues siempre aprovecha para hablarle de Dios en el momento. O sea, Dios nos inquieta porque fíjate, lo llamé y estaba hospitalizado. Y me dice, no me han dado de alta, pero vamos a orar que le van a dar de alta pronto. Me dijeron que iban a dar de alta hoy. Eso fue ahorita y dije, todavía no aparece el doctor. Y después, Dios sabe lo que va a hacer contigo, todavía no es tiempo de que te dejen ir. Pero tenemos que saber en el momento cómo vamos a orar. Entonces, lo esencial es tener fe y hablarle al Señor con confianza. Por su parte, el Señor está presto a escuchar, interpretar y responder hasta la petición más sencilla de sus hijos, así como los padres interpretan y entienden el llanto de un bebé, aun cuando éste no sabe explicar. ¿Verdad? Cuando hablamos de eso también, cuando los niños nacen, después ellos lloran porque tienen hambre, o porque necesitan que los cambien, o tienen algún dolor, algo en su cuerpo que uno no lo sabe. Entonces hay que recurrir a los médicos. Si es un momento que el niño llora y llora y llora. Por ejemplo, me acuerdo yo, pues, cuando casi siempre las muchachas son primerizas, que tienen a veces su primer hijo, si no han tenido mucha comunicación a veces con su mamá, porque usted sabe lo que es cólico, ¿verdad? A los nenes que le dan cólico. Hay mucha gente en Estados Unidos, los americanos, no saben de eso de cólico. Entonces el muchachito llora y llora, y a veces solo con un té, usted se lo da, y entonces pues nosotros en ocasiones hemos tenido que recurrir a personas y decirle, mira, tú ves lo que tienes cólico, porque si llora así, dale un té para que tú veas que entonces se va a empezar a botar gases, y eso es lo que tiene, gases es que están pillados y eso le está doliendo. Y hay personas que no saben, entonces arrancan para el médico le dice cuántas cosas, porque también a veces los doctores no saben esto de cólico. Y nosotros, pues yo digo mal, nosotros los latinos sabemos más de eso, en cuestión de crianza de los bebés, que entendemos como mucho más, porque eso viene ya en herencia de los abuelos, y nos van enseñando todas estas cosas. Por su parte, el Señor está presto a escuchar. Jesús dice que no es necesario repetir oraciones aprendidas. O sea, nosotros no podemos estar orándole a Dios oraciones aprendidas. O sea, como si fuera algo que yo lo leí o que lo escuché, entonces voy a repetir esa oración. No podemos estar en eso. Nosotros tenemos que hablarle lo que nosotros sentimos. Una oración nuestra. No es una oración aprendida. Por ejemplo, cuando usted ve esas actividades grandes del gobierno y cosas así que siempre pasan, o pasan un sacerdote, o pasan un cura, o pasan un pastor, y ellos vienen con una oración, ellos vienen con algo escrito, desde luego, porque esto es una actividad de cosas del gobierno. Usted no puede ir ahí. Puede usted hacer una oración como pastor, pero para que se oiga mucho mejor delante de toda esta gente, que son gente que son estudiosos, ¿ve? Tienen estudiosos, tienen sus puestos, pues usted le lleva una oración ya preparada desde su casa y la hace, porque también tiene un cierto tiempo que te dan, tienes tantos minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para usted hacer esta oración. Pero nosotros no podemos estar llevando oraciones aprendidas. Y orando, dice la palabra, Mateo 6, del 7 al 8, y orando no uséis vanas repeticiones, o sea, no esté con repeticiones vanas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidan. Por eso no podemos entonces irle con rodeos a Dios, hay que hablarle claro. Señor, porque ya Él sabe lo que nosotros necesitamos, no podemos ir dándole vuelta a la oración, ni hablando, un perro, un gato, ni hablando tú sabes, cosas repetidas. Con el transcurso del tiempo el creyente va perfeccionando sus expresiones a la oración, pero para empezar, dígale a Dios todo lo que necesite decirle en el nombre, amén, y por los méritos del Señor Jesucristo. Todo lo que usted siempre le diga, Señor, es en el nombre de Jesús, porque Jesús
es nuestro abogado. Jesús es el que está al frente de nosotros cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor. Nosotros vamos en oración, pero al frente de nosotros está Jesús. Porque si no está Jesús, es como decirle, Él es el filtro de todo para nosotros. Él es el que intercede por nosotros delante del Señor. Entonces el Señor nos escucha. Por eso tenemos que nosotros ir siempre y hablar las cosas en el nombre de Jesús. La postura física de oración, la posición del cuerpo es aún menos importante que las palabras cuando se ora. No cabe duda de que la posición de rodillas es la que aparenta más humildad. Hemos hablado que usted puede orar de pie, que usted puede orar guiando, que usted puede estar orando acostado, pero la más que se ve como que es humildad, como nos estamos humillando, es cuando vamos de rodillas. Por eso siempre que pueda usted, pues aunque sea, pues se arrodilla y ora a Dios. No es que sea un rito, pero es como en humildad delante del Señor. Y esa es una de las más que nos representa como personas humildes. Pero en realidad Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿ves? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que está en el corazón. Hablamos de eso del rey David, cuando Samuel fue a buscar el que iba a suplantar a Saúl como rey, y llegó a esta casa y me dijo, yo me voy a sentar a comer porque el Señor me envió a esta casa, tráeme a tus hijos para ver cuál de ellos es el que el Señor me dice que va a ser el que va a ser el próximo rey. Y él le trajo todos los hijos, y entonces él los miró, primero el que él vio primero, bonito, fuerte, alto, y dijo, Señor, ese es, y el Señor le dijo, no, ese no es. Viene el otro, no, ese no es. ¿Sabes? Porque lo que uno mira por fuera, pero Dios mira lo que está dentro. Y cuando él terminó, todos los hijos le dijo a este hombre, pero ¿dónde están? ¿No tienen más hijos? Y le dice, sí, tengo uno, pero ese lo tengo por allá, el más pequeño, está velando las ovejas y cuidando las ovejas por allá. Y digo, pues hasta que ese no llegue aquí, yo no me voy a sentar a la mesa. Y el que quizás el padre también pensó, porque era el más pequeño, era el que estaba cuidando los animales, quizás pensó, Dios, pues, pero cuando este jovencito entró, David, entonces Dios le dijo al profeta, ese es el que yo voy a escoger para rey. Y entonces él vino ahí, lo ungió con aceite, porque eso es la costumbre, con un cuerno lleno de aceite, lo ungió con aceite, y desde ahí en adelante David su vida comenzó a cambiar mucho más. Pero ya Dios lo estaba preparando, porque al que Dios llama, Dios antes de llamarte te va preparando y te va llevando en la preparación que Él te quiere usar. Y te va llevando hasta que te va capacitando y vas pasando por ciertas situaciones en tu vida para Él ubicarte en donde es que Él desea que tú trabajes para Él. Porque así es que trabaja el Señor. La Biblia nos dice que Dios primero llama, te prepara y después te envía. Esa es la forma de que Dios trabaja. O sea, yo no puedo que me prepare, que yo estoy preparado. No, esto no es así. Yo puedo tener la mejor preparación del mundo, pero si Dios no me ha llamado, yo voy a fracasar en lo que emprenda para el Señor. Tiene que ser de esa manera. Dios te llama, Dios te prepara y luego Él te envía. Cuando yo me convertí al Señor, Dios me llamó, Dios me fue preparando hasta que llegó al año de convertido. Ahí en el año Dios me llamó y me dijo, yo te necesito para que tú seas un pastor de ovejas. Yo solamente tenía un año de convertido. Vinieron unos misioneros de Estados Unidos a Puerto Rico en una campaña de 4 días y estuvieron predicando, los misioneros, una pareja de misioneros americanos, ellos predicaban, los traducían, ¿sabes? Y en medio de ese se dio un culto bien tremendo, bien glorioso, se daban unos cultos poderosos.
y la gente pasaba y Dios ministraba y la gente lloraba y gente caía al piso, Dios sanaba personas. Y yo estaba sentado, parece que en ese tiempo para atrás, en una de las filas de atrás, eso estaba lleno, habían como algunas 80 personas. Y yo estaba sentado por una de las filas de atrás, allí calladito. Y yo vine y me senté y estaba el culto encendido. El Señor moviéndose, el Espíritu Santo. Y yo le dije al Señor en mi mente, Señor, hablé con Dios en mi mente. Fíjense cómo que Dios escucha. Es una oración nada más sencilla. Señor, si tú me llamas a lo que tú quieras, yo te voy a servir y voy a hacer lo que tú desees. ¿Ves? Porque yo estaba caminando. Y de momento, yo estoy así con los ojos cerrados, sentadito, y alguien me coge por la mano así y me dice, Luis, y yo me asusté. Que los hermanos quieren que tú vayas al frente. Y yo iba bien asustado. Porque yo le voy a decir una cosa. Hay que orar a Dios que en estos tiempos vuelva la presencia del Espíritu Santo fuerte como antes. A lo mejor ustedes no han tenido esta experiencia, pero yo sí. Si alguien estaba mal en la iglesia, el Espíritu Santo usaba, o el pastor, al misionero, alguien le decía, ven para el frente que tú estás mal. Tú le fallaste a Dios. Ven ahora que vamos a orar por ti. Si no quieres que Dios te humille. Y humillarte es que te va a decir lo que tú estás haciendo. Así es que obra Dios. Yo pude ver todas estas experiencias, personalmente las vi. Y yo me asusté, yo dije, Señor, yo iba para adelante, asustado, Señor, perdóname si te he fallado. Porque yo pensé, ¿de fallar a Dios en algo parece? ¿Sabes? Uno está asustado. Y me llamaron, yo fui para el frente y me llevaron para ese lado ahí y me dijeron, así te dice el Señor, Dios te ha llamado, te ha capacitado y te está haciendo hoy esta pregunta. ¿Estás dispuesto a pastorear mis ovejas? Y yo le dije, amén. Amén quiere decir así sea. ¿Estás dispuesto a cuidar de ella? Amén. ¿Estás dispuesto a enseñarla? Amén. Arrodíllate. Y cogieron un aceite, me lo echaron por encima y oraron. Me unieron ese día porque Dios me estaba llamando para ser pastor. Pero no por eso ya yo me levantara, yo voy a ser pastor. No, yo seguí normalmente en la iglesia como siempre, haciendo mi trabajo hasta que llegó el momento que Dios, porque eso no, si Dios te llama, Él te va a ubicar en su momento. Por eso nosotros tenemos que dejarnos llevar, ¿verdad? Por lo que nos habla esta palabra. Que orando, no seamos vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe todas las cosas y de las cosas que tenemos necesidad antes que vosotros las pidamos. Y en el transcurso del tiempo, el creyente de Dios te va perfeccionando. ¿Ves? Por eso, cuando ocurrió esto de Samuel, del rey David, con todo y eso, David, que lo llamaron para ser rey, con todo y eso, él no quiso usurpar el reino del rey que estaba, porque el rey que estaba falló, Saúl. Pero él más se mantuvo hasta que Dios lo puso como rey. ¿Sabes? Porque cuando Dios nos llama, Él nos va a poner en el momento. Existen varios tipos de oración. Con el transcurso del tiempo, el discípulo cristiano se va dando cuenta de que hay una variedad de tipos de oración. Esencialmente la oración es la misma, pero el sentido y la forma pueden variar cuando cada creyente se dirige a Dios en adoración, en agradecimiento, en alabanza, en súplica o testimonio. De acuerdo con los propósitos y las circunstancias en que se ore, los cristianos practican diferentes estilos de oración. Por ejemplo, la oración de confesión. Esta es la que se hace en el momento en que acude a Cristo para confesarse sus pecados, pedirle perdón e invitarlo a entrar en su corazón. Muchas veces esta primera oración se hace con la ayuda del predicador, uno de los consejeros del altar o la persona que ha evangelizado al individuo. O sea, cuando vienes por primera vez que aceptas a Cristo, casi siempre a veces te dicen, repite conmigo, ¿verdad? Aceptar al Señor, sí, acepto a Cristo como único exclusivo Salvador. O sea, y te van llevando en esta oración, porque es la primera oración que tú estás haciendo, que estás aceptando que le fallaste a Dios y que deseas que Jesucristo esté contigo. La oración privada es la que le dije, que es la oración que usted hace a solas en su casa, que lo hace en un lugar apartado, lo hace en el trabajo o en cualquier circunstancia que sea necesaria.
Y es importante cultivar y practicar con regularidad esta clase de oración. En ella se puede expresar al Señor todo lo que hay en tu corazón y lo que quizás no puedas expresar en público. Esta oración es bien importante que la practiquemos, la oración privada. Y entonces llega la oración familiar. Aunque esta es un poco más formal, siempre conserva la privacidad del hogar, ya sea en momentos devocionales o cuando se da gracias al Señor o antes de practicar los alimentos. Siempre antes de comer, acuérdese, antes de echarse el primer bocado, o si ya se lo echó, aguántelo, porque a mí me ha pasado, esto le pasa a cualquiera. Yo al Señor, entonces yo mismo oro en la mente, porque ya tengo la boca llena, y le presento siempre al Señor, le doy gracias, porque siempre me suple. Esta es la forma que yo le digo al Señor: gracias Señor por estos alimentos, un ejemplo. Súplele a aquellos que no tienen, porque hay gente que en ese momento no tiene comida. Y entonces usted ora y Dios suple, en algún lugar Dios va a suplir. Suple a los que no tienen. Gracias porque me supliste. Bendícelo. Y gracias porque tú siempre me suples el pan de cada día. Ven, hacer una oración sencilla. Y eso cuando nos acostumbramos a hacerlo, ya eso siempre va a estar. Cada vez que usted va a comer, sea cualquier cosa que usted coma, usted le pide gracias al Señor por lo que se va a comer, porque a veces pensamos poder sentarnos a cenar, sentarnos al almuerzo o al desayuno. No, a veces cualquier cosa, Señor, le dice: Señor, gracias por este alimento, y se lo come. Pero le está dando gracias al que te suplió. La oración colectiva. Esta oración colectiva es la que se hace durante los servicios. Que vamos a orar, hermanos, vamos a hacer esta oración juntos, o vamos a estar de pie, yo voy a orar, entonces usted me va oyendo y me va siguiendo en la oración. En algunas ocasiones se nombra a alguien para que dirija esta oración congregacional. Casi siempre se ordena a alguien: mira, tú no puedes pasar frente y a esta oración. Y en este caso, el que dirige la oración debe usar la fraseología general, clara y bien pronunciada. Cuando oremos al frente de las personas, debemos de orar claro y pronunciar las palabras lo más claro posible. Recuerde que muchos, en el lugar de unirse al que dirige la oración, guardan silencio. O sea, yo estoy orando, entonces todo el mundo está oyendo lo que yo estoy hablando. Si usted está orando, estamos todos oyendo lo que usted está hablando. O sea, que lo que hacemos es que dejamos que usted nos dirija en esa oración, y nosotros lo que hacemos es meditar en lo que usted está orando. Ya sea que aprender de él puede ser edificado por lo que oyen o simplemente por curiosidad. En todo caso, evítese las repeticiones viciosas de ciertas palabras, aunque sean sentidos religiosos. No hace mucho sentido cuando se repite mecánicamente al orar en público. O sea, que hay gente que como que llevan mecánico las cosas, y la oración es algo que es espontáneo, que sale de nuestro corazón, de lo que nosotros sentimos. Eso es la oración. Oración por los enfermos. Cuando usted va por los enfermos, dice aquí, ¿verdad? A veces resulta más conveniente orar por los enfermos o por las personas que buscan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en un lugar aparte. Sin embargo, lo más común es hacerlo desde el altar de la iglesia. Hágase con sabiduría, bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Cuando se ora en un hospital o en un lugar público, hágase eso con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un hospital a visitar a alguien, usted va a orar por alguien, usted no puede ir a gritar: gloria a Dios, Señor. ¿Sabe cómo? A orar duro. Usted sabe que a la otra cama hay alguien al lado. A veces en el mismo cuarto hay dos. Y entonces usted no sabe qué clase de religión tiene el otro, si le va a incomodar, si le va a molestar. Entonces usted ora, además, moderadamente con la persona que esté enferma. Padre, en nombre de Jesús, y le ora. Bueno, entonces no puede tampoco estar orando duro, porque está en un lugar que es un hospital, primeramente. Y hay personas que necesitan el descanso, y usted no va a interrumpir el descanso de las otras personas para que no se incomoden y digan: ¿qué clase de religiosos son estos? ¿Sabes? Porque eso es lo que dice la gente. Entonces nos ponen el tema: ¿qué clase de religiosos son estos? No tienen modalidades.
mira cómo hablan, mira cómo gritan, ¿no? O sea, tenemos que ser gente que la gente sepa que nosotros le servimos al Señor. Por eso dice que lo haga, ¿verdad? Moderadamente. La oración pública. Esta es la que se hace durante los actos especiales y ceremonias públicas o dentro o fuera del templo. Ve, en actos que a veces nos llevan. Por ejemplo, si hay una reunión, que quizás alguno de ustedes está en una reunión del trabajo de momento y alguien dice, mira, alguien se puede llevar una oración. O saben que usted es una persona cristiana y le dice, te puede llevar una oración antes de que comencemos para que toda esta oración, te hace una oración conforme a donde está y lo que está pasando. Señor, y mira esta oración, vamos delante de ti, permite que esta reunión se haga en toda, ¿verdad? Modalidad, que esta reunión pues se haga con todos los mejores beneficios para nosotros. ¿Sabe? Usted pues, le da las palabras conforme a donde esté. Importancia de la adoración en la vida del discípulo. Adorar es rendir alabanza, tributo y gloria al Señor. Considérese los siguientes modos de adoración. Procure practicarlo a medida que se va madurando espiritualmente. Si tú no lo has hecho, empieza ahora mismo. Bien, vamos a ver esto de adoración. Se adora con los cánticos y las alabanzas. Cantamos y le adoramos a Dios. Adorar al Señor con canciones y alabanzas en gratitud. Se adquiere un himnario, una lista de coro, canciones para que aprendas a entonarlo tanto en tu vida cristiana como durante los servicios, estas reuniones, como reclama el salmista David. Alabar a Dios en santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y cómo se practicaba en la iglesia primitiva, cuando cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos y himnos de alabanza. La otra forma de adorar se adora al Señor leyendo su palabra. Adoras a través de la lectura de los salmos, los evangelios, las porciones especiales bíblicas. Meditar en lo que Dios nos dice en su palabra santa es una parte esencial de la adoración cristiana, como indica el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este verso, te voy a dar este ejemplo. Este verso, para tiempo atrás, en el Señor, cuando habla esa palabra que dice que no se sentara en silla de escarnecedores, decía, porque antes se prohibía todo, el evangelio. Eso era una prohibición, que todo era pecado. Entonces, esa palabra que dice silla de escarnecedores, decía que era cuando uno iba al cine. Que no fueran al cine, porque eso es lo que dice ahí, silla de escarnecedores, eso es gente pecadora que van al cine. Y entonces, no íbamos al cine. ¿Sí? Nos decían que no podían ir a la playa. Por ejemplo, para el tiempo que yo me convertí, yo no podía usar maones ni tenis. Eso era lo que yo aprendí. Eso fue lo que le enseñaron al pastor, lo que le decía el pastor, ¿sabes? Cuando uno ve, y eso fue lo que le enseñaron. Entonces yo tenía muchos maones, yo los cogí y los boté y dejé de usar tenis, le compré pantalones y zapatos. Entonces ya no iba a la cancha porque no jugaba baloncesto, no jugaba pelota, todo era pecado. ¿Se fijan? Entonces, pero entonces yo no puedo decir que era culpa de ellos, del que me enseñó, porque a él le enseñó otro, y otro le enseñó al otro, ¿sabes? De años y años para atrás eso viene. Entonces, ¿qué sucede? Pues todas estas cosas, todavía hay iglesias que lo practican. Hay iglesias que lo practican. No podían estar en pantalones cortos. Salud. No podían estar en pantalones cortos. No podían estar usando gorra. Salud. Entonces, todas estas cosas, nos dijeron que el televisor era el cajón del diablo. Yo cogí el televisor y lo boté. Cuando yo me convertí, también allí, yo cogí el televisor y lo boté. Y en casa no se veía televisor. Imagínense usted, los hijos míos ya estaban así más o menos
se pusieron rebeldes. Mis hijos se pusieron rebeldes. No querían saber de la iglesia. Porque le quité todo lo que a ellos les gustaba. Pero dicen que eso es pecado. Eso no se puede. Como yo no, tampoco yo nunca había sido cristiano. Yo estoy haciendo lo que me están enseñando. Cuando llegaron a jovencitos, no, yo no quiero ir más para la iglesia, no quiero saber de eso. Eso es. Pero después uno va aprendiendo las cosas, ¿ves? Porque pues el mundo va cambiando, todas las cosas van cambiando. Pero hay cosas que con todo y eso no son agradables delante de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos que a lo mejor no hacemos inconscientemente, pero no son agradables delante de Dios. Por eso, entonces, ¿qué sucedía? Las damas no podían venir con pantalones a la iglesia. ¿Entiendes? Siempre decían que fueran en falda. Porque era una navaja de dos filos, como podemos decir. Porque si usted viene a la iglesia con un pantalón que se hubo que usar aceite para ponérselo, ¿usted me entiende? Que viene demasiado apretado, usted lo que va a hacer es que un hermano peque. Porque los ojos la van a mirar, ¿entiende? Entonces usted viene con sus partes muy ceñidas, entonces se le van los ojos. Entonces, por eso decían que era preferible que trataran las hermanas cuando se convertían nuevas, entonces le explicaban. Porque pues llegaron con pantalones, está bien, pero les trataron de decir que no vinieran con pantalones muy ceñidos al cuerpo. Fíjate, porque entonces usted está al frente, usted se sienta ahí, pero al frente detrás de usted, y usted viene con ese pantalón muy ceñido, detrás de usted hay unos hermanos, varones, y se le van a ir los ojos. ¿Entiendes? Y lo va a hacer, inconscientemente lo está haciendo fallar. ¿Entiendes? Que algunas cosas tenían sus razones, por eso le estoy explicando esto. Y entonces, pues ahora pues no, pues está bien, ahora pues vamos a la iglesia, pero siempre tenemos que estar como mirando cómo nosotros vamos a ir, que no vamos a caer a nadie. Igual los hombres que también se ponían unos pantalones demasiado apretados. ¿Entiendes? Por eso el pastor nos explicaba, ¿sabes? Que ciñéndose las cosas, que eso está también las hermanas, ¿sabes? Y nos explicaban todas estas cosas. Y después yo boté los maones, yo boté las tenis, yo dejé el televisor, me iba a la playa, más que la iglesia, y a lo que tenía que hacer trabajar. Porque yo quería agradar a Dios. Y yo quería obedecer lo que me estaba enseñando el pastor. Pero después luego pues yo fui aprendiendo. ¿Sabes? Y el pastor también fue aprendiendo porque las cosas van cambiando y donde estamos viviendo el mundo pues va cambiando. Entonces Dios no mira lo que está por fuera, pero nosotros no podemos tampoco ser exagerados en la forma en que vestimos. Podemos ser, porque usted no va a venir, por ejemplo, en una camisilla a la iglesia, eso es una falta. Usted no va en una camisilla a una corte. Una corte no vamos. Hay ciertas normas para ir a la corte. Entonces, si esas normas de vestimenta están en la corte, entonces yo voy a la iglesia a ir, voy a ir contrario a lo que dice, si para la corte que es el hombre, yo quiero agradarle, cuánto más yo no le quiero agradar a Dios. ¿Te fijas? Pues yo tengo que ir adecuadamente. Hay este restaurante que si vas de una persona no te dejan entrar. Exacto, hay restaurantes que son así. Dale, ¿Tiene duda él? ¿Tiene duda? No. ¿Puede preguntar? No. Cuando veníamos para acá había unas muchachitas ahí que estaban, no sé si tú las viste, ahí mismo jugando fútbol ahí. Ah, la de Y que estaban con un técnico que como que tenían... Estaban en auto. Y te Pero que, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cuando nosotros estamos adorando al Señor, ¿ves? Y todas estas cosas nos ayudan para nosotros agradarle más a Dios. Entonces dice que se adora al Señor leyendo la palabra, ¿verdad? A través de la lectura de los salmos lo adoramos. Adoramos cuando hablamos con el Señor en oración. Adora por medio de la oración humilde, sencilla, que ensalce y glorifica el nombre del Señor.
Adoramos a Dios cuando le damos lo que Él nos ha dado. Adoras a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Esa es una manera real y práctica de demostrar tu amor con la enseñanza y el proverbista. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Amén. Y el apóstol Pablo también dice, cada uno dé conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que los cristianos dan en la iglesia se usa siempre para los gastos del ministerio, de la proclamación del evangelio y para ayudar a los necesitados. ¿Ve? Que cuando nosotros le demos al Señor, le demos conforme, ¿verdad? Que nosotros podamos y conforme esté en nuestro corazón, porque todas estas cosas ayudan para que el evangelio siga hacia adelante y para proclamar el evangelio del Señor. Amén. ¿No se ha parado? Está bien. El lugar del Espíritu Santo en el crecimiento del discípulo. Esto es importante. Como nuestro abogado, cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo y separarse corporalmente de sus discípulos, les prometió que enviaría al Espíritu Santo. Fíjese bien. Quiero antes de seguir ahí, me vino a la mente esto y quiero compartirlo. Vamos a la página de nuevo, la de atrás, a la 17. Cuando el Señor aquí nos habla, en el número 4, que adoremos a Dios cuando le damos de lo que Él nos ha dado. Por ejemplo, cuando nosotros le damos las primicias, el pueblo del Señor, cuando ellos cultivaban en aquel tiempo, y todavía lo hacen el pueblo de Israel, la primera cosecha ellos se la regalaban al pueblo, porque era como decir una ofrenda a Dios. Cuando ellos estaban en Puerto Rico, los judíos estuvieron en Puerto Rico, yo no sé si en Cuba estuvieron, pero en Puerto Rico ellos fueron, y la parte sur de Puerto Rico es bien cálida y no crece, las cosas no crecen tan fácil porque hace mucho calor. Y ellos vinieron y alquilaron unos terrenos que estaban perdidos, que lo que había era lo que nacía era espinas y cosas así. Entonces ellos lo que hicieron fue, como Dios les enseñó, tiraron unas tuberías por debajo de la tierra. ¿Sabes? Como hacen aquí para echarle el agua a las gramas. Tiraron esas tuberías y las tiraron directa de unos ríos. Y entonces empezaron a regar todo eso con agua y comenzaron, tú lo viste allá por Juanadilla y Santa Isabel. Entonces comenzaron a hacer, wow, ellos creaban fruta. Por ejemplo, los palos de mango eran así de bajitos, pero eso tenían mangoses, las lechosas, los melones, y ellos pegaron a cosechar. Entonces, la primera primicia, ellos venían y las montaban en carretones, iban al pueblo, en el pueblo donde ellos estaban, y se la daban a todo el mundo. Eso era de gratis, lo primero que sacaban. La segunda primicia ya entonces era diferente, y entonces ellos mandaban de ahí mucho para Israel, o sea, mandaban para su país. Entonces, el gobierno de Puerto Rico, que tenía esas tierras que no hacían nada, después de tantos años que ellos hicieron, parece un contrato por unos años, cuando se venció el contrato, ellos vinieron y no se los renovaron. Como vieron que ellos lo prepararon lo más bonito, pero para nada, porque tú sabes que lo dejaron perder. Aquello se perdió. ¿Sabes? Porque Israel es bendecido donde quiera que vaya, ese es el pueblo de Dios. O sea, nosotros somos agregados, adoptados, pero ese es su pueblo, Israel. Y Él los bendice donde quiera, que Él le da ideas, le da planes, le da cómo hacer las cosas, y como ellos ya son de esa manera, ellos dan y Dios los bendice. ¿Okay? Y por ejemplo, pues yo le quería también, que yo lo he contado aquí a los hermanos a veces, que cuando yo, el primero que me convertí, la iglesia tenía una necesidad. La guagua de la iglesia era una guagua escolar, se rompió el motor, era una iglesia pobrecita. Yo tenía un carro que costaba bastante, valía bastante dinero en aquel tiempo, no mucho, pero valía. Y entonces
yo lo que hice fue, como vi que no tenía fondo, cuando pasaron la de la ofrenda, yo eché mis llaves entonces del carro, en la ofrenda. Yo diría al Señor, Señor, este carro es para ti, que lo vendan y le cojan los chavos, aunque me quede a pie. Y cuando contaron la ofrenda, la hermana que lo cuenta dijo, mira, aquí se le cayeron unas llaves, pastor, para que de quién son. Entonces dijeron, ¿de quién son estas llaves? Y yo, son mías, pero ya no son mías, yo les regalé mi carro para la iglesia, para que lo vendan, arreglen la guagua y lo que sobre lo guarden o lo usen para lo que tengan que usarlo. Y el pastor dijo, sí está bien, no, está bien, hablamos después. Yo lo que necesito es que me den un pongo, que me lleven a casa, porque me quedé sin carro y el carro no es mío, es de la iglesia. Y el pastor me dice, cuando se acabó el culto, está bien, aceptamos lo que tú estás dando, pero te vas a quedar a pie. No me importa, yo se lo di al Señor. Dijo, pues está bien, mira lo que vamos a hacer, llévatelo. Tú lo vendes y cuando tú lo vendas nos traes el dinero. Y yo, pues está bien, yo me lo llevé. Y el lunes, eso fue domingo, el lunes lo puse, lo lavé, lo puse bien bonito y vinieron 5 compradores y lo vendí. Lo vendí, me dieron $3,500 en el 1983, 84. Me daba mucho dinero, 3,500. Y yo vine y cogí el dinero, se lo llevé a la iglesia. Pastor, aquí tienen, arreglen el carro, la guagua, reparen el motor y nosotros recuerden la ofrenda para lo que haga falta. Yo lo que necesito es que me vayan a buscar porque no tengo ahora que venir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Como Dios dice aquí que Él bendice al dador alegre y Él multiplica. Mi papá cogió un dinero y me llamó en esos días, me dijo, Luis, quiero que pase por casa, te voy a regalar unos centavitos que cogí. Él cogió bastante dinero porque me dio 2,000 pesos. Y dije, wow, Señor, qué bueno tú eres. Yo enseguida dije así, Señor, qué bueno tú eres. Mira, ahora me voy a comprar un carrito. Y después no sé qué pasó, que me debían un cheque de algo y llegó un cheque de 1,000 y pico de pesos al buzón. Y dije, wow, Señor, verdaderamente tú eres bueno y tú bendices. Me dio para atrás 3,500 pesos. Y yo me fui a la Toyota y compré una guaguita nueva del 1983 de paquete, nuevecita. La compré y se la llevé a la iglesia rápido ese día. Dije al pastor, para que oren por mi guagua y recuerden que esta guagua es de la iglesia. Yo la tengo prestada, el Señor me la prestó. Para lo que usted la necesite, me llama, que aquí está la guaguita. ¿Me fija? Y Dios va bendiciendo. ¿Por qué? Porque uno comienza a darle a la obra del Señor. Esa misma guagua cogí, fuimos a una iglesia que estaban predicando, en otra iglesia que fuimos, y los hermanos tenían otra guaguita, pero que esa no era la que les servía, que necesitaban una como esa. Yo lo digo, ¿sabes? El estilo que estaban hablando, cuando se acabó el culto, yo fui donde ese pastor y le dije, mire pastor, pues yo le voy a dar mi guagua. ¿Cuál es la guagua que usted no quiere? Deme la que usted no quiera, que dice que no le sirve, y esta le sirve. Sí, esa es perfecta. Vamos mañana, hacemos los cambios, deme tu guagua, esta es, pues deme esa, yo me la llevo. Fuimos todos, hicimos los padres Pérez. Y me llevé a otra guagua. Se la di nueva de paquete a otra iglesia. Porque así que obra Dios. Y esa otra también se la regalé a otra gente que tenía un centro de rehabilitación de adictos que le hacía falta. Y se la regalé. ¿Y qué hizo el Señor? Un día iba con un hermano por una carretera, íbamos por un dealer y yo vi un carro así, en el dealer así, un Toyota Crecida. Bien bonito, ese del 86 era. Y yo lo vi y dije, párate, vamos para allá adentro. ¿Y qué tú quieres? Vamos a ver que ese carro es mío. El Señor ya me puso en mi mente que ese es mi carro, me lo van a dar. Y entré al dealer y le dije, mire, ¿y este carro de quién? No, eso es de la dueña del dealer. ¿Y dónde está la dueña? En la oficina, allá en el segundo piso. ¿Puedo hablar con ella? Sí. Y Dios le bendiga. Ese es su carro. Y me dijo, sí. El Señor me dijo a mí que usted me lo va a regalar. Ella me miró así como quien dice, pero ¿cómo que el Señor te dijo? ¿Cuál Señor? Y dije,
el señor de allá arriba. Y ella vio los ojos bien grandes y no se quedó sin habla. Y el vendedor la miró y me miraron. Y yo le dije, yo le voy a decir una cosa. Si usted no me da ese carro, usted no va a ser bendecida. Pero si usted me lo da, usted es más. ¿Usted ha vendido todas esas guaguas que tiene ahí? Me dijo, no, estoy loca por venderla. Y dije, usted me da ese carro y Dios la va a bendecir y las va a vender todas. Dije, pero está bien, nos vemos, me voy. Cuando iba bajando la escalera, me dijo, mira muchacho, ven acá, que tengo una desesperación. Mira, dale los papeles, dale ese carro, dáselo. Yo le dije, no se apure, que yo voy por un sitio ahora mismo y voy a mandarle 2 gente para que le compren 2 guaguas de esas. Ya usted va a ver. Y así mismo fui por un sitio, pero compraron 2 guaguas, y si yo vendía todas las guaguas, yo iba a ese dealer, cada vez que iba esa señora, déjalo que suba, que ese muchacho está bendecido por Dios. Y me regaló el carro. Así es que obra Dios cuando nosotros le damos a Dios sin esperar nada a cambio. Eso fue un corto quick. Pero vamos a seguir. Yo le sigo diciendo cuántos carros regalado, un montón. Pero Dios sigue bendiciendo. Como nuestro abogado, fíjese bien, el Espíritu Santo en el crecimiento de discípulos, como nuestro abogado, el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, separarse corporalmente de sus discípulos, les prometió que le enviaría el Espíritu Santo como el Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. Primera de Juan 14, 16. La palabra consolador viene del término griego que se usaba para abogado. Eso se usaba, esa es la palabra del término griego de consolador. O sea que el Señor dice, yo me voy, pero te voy a dejar a mi abogado, el Espíritu Santo, que es el que va a estar contigo para cuidarte. Entonces dice el paracleto, un consejero, un maestro, amén, o cualquiera que estuviera cuidando y ayudando de alguien, especialmente en momentos de crisis como estar frente a un juez en una corte. Cuando nosotros tenemos a Dios como abogado, nosotros tenemos el mejor abogado del mundo. Y le puedo dar testimonio. Me puse a ayudar a unos muchachos hace unos años atrás y le hice unos favores, y por hacerle unos favores apareció la policía en mi casa. A los 2 o 3 meses aparece la policía en mi casa buscándome, y yo no estoy en casa, y le preguntaba a mi esposa, ¿está su esposo aquí? No. Déjele esta tarjetita que necesitamos hablar con él. Él viene ya mismo, lo va a llamar. Cuando yo llego y lo llamo, digo, estoy en mi casa, sí, pues vamos para allá ahora. Vinieron 2 policías encubiertos, con copa de policía, y me dicen, usted tiene un guarantí. Y yo dije, ¿guarantí? Por $5,000. Usted nos lo vamos a llevar ahora mismo. Y dije, ¿pero qué yo hice? ¿Este es usted? Es una culpa, pero sí, ese soy yo. Pues, usted está acusado porque usted estaba con unas personas que ellos compraron unas cosas con unas tarjetas robadas. Y yo lo que hice fue que fui con mi trailer a recoger una máquina de cortar grano que ellos compraron porque no tenían. Y ellos me pagaron, pues yo ir con ellos a recogerla. Pero entonces, como era mi carro, era mi tablilla, a mí fue el que me vinieron a buscar. Y me llevaron para esa cárcel de ahí. Por el día de la mañana. Y dije, a ver, esto está bueno. Y dije a mi esposa, mami, mira a ver, pero yo no sé, yo no entiendo esto. Entonces ellos me tuvieron que fiar. Y yo salí casi a las 11 de la noche de allí. Pero yo lo pasé, yo nunca he estado preso en mi vida. Pero mientras yo estuve en aquella cárcel, yo estaba hablando con Dios y decía, Señor, pero ¿cómo esto es posible si yo lo que estaba haciendo era un favor? Y allí vinieron y me metieron un calabozo allí, y allí metieron más gente,
Y yo me quedé en mi esquina, cada cual se quedaba en su esquina, nadie hablaba con nadie. Y yo los miraba porque había una gente media rara. Y de ahí se los llevaron, después me metieron en otro lado donde trajeron a un montón de los que estaban presos, pues me iban a ver los abogados y qué sé yo qué, y yo ahí. Y me vinieron y me dijeron al almuerzo, me trajeron el almuerzo. Y yo dije en mi mente, si yo como aquí, aquí me quedo. Eso fue lo que me vino a la mente. Si yo como algo aquí, aquí me quedo. No voy a almorzar. No quiero almuerzo. Y siguieron la gente yéndose y me dejaron en ese cuarto con un beso de cristal y me traen la comida otra vez por la tarde y digo, no quiero comida. Si yo como aquí, aquí me quedo. Eso es lo que me venía a la mente. Yo no voy a comer. Señor, si no voy a comer, tú vas a hacer algo porque yo no he hecho nada. ¿Ves? A las 11 y pico de la noche, ya mi esposa me había fiado. Y cuando voy a hablar de eso de que me van a soltar, viene un guardia y dice, adentro, hey, espérate, ¿cómo es que tú te llamas? Yo, fulano. Chécate ahí, que estamos buscando uno con este nombre, que tiene un montón de cosas que han robado, delincuentes, qué sé yo qué. Y yo le dije, bueno, usted está equivocado porque yo no sé, yo soy una persona cristiana. No, cógele algo ahí del DNA en el dedo, una cosa que pusieron en una máquina y lo puso. Dame tu nombre, ¿sabes? Decía uno y el otro decía, déjalo que él no es. Y yo, no, que este es, que si nos vamos a dejar ir después lo tenemos aquí. Pusieron el dedo. No, este no es. Ponle el otro, a ver si a lo mejor es eso. Pusieron el otro, no es eso. Él decía, ese no es, no es. No, que ese es, que no lo vamos a dejar ir. Yo dije, mire, caballero, esta es la primera vez en mi vida que yo estoy en una cárcel así. El otro dijo, déjalo ir, que él no es. No, porque esa persona tiene 18 garantes. Y digo, que ese no es, déjalo ir. Y pero ese es su nombre verdadero, porque la gente presa mete en otros nombres. Y ese es mi verdadero. Usted no ve mi licencia. ¿Ven? Entonces me dejaron ir. Y me dijeron, va a hacer una llamada así, llamé a mi esposa, mira mami, ni al frente de la cárcel a esta hora me venga a buscar. Yo voy a seguir caminando por toda la calle Spring Hill Drive, tú me vas a encontrar por ahí caminando, porque yo no quiero ni que vengas a recogerme aquí. Y ahí mismo seguí caminando. Y ella me recogió por allá, casi llegando al expreso. Y todo eso, entonces estuve un año yendo a la corte. El juez no quería ver el caso. Veían todos los casos de toda la gente para su casa. Y la abogada me decía, ¿tú eres culpable? Me pusieron una abogada de esas de... ¿Es culpable? Y yo no soy culpable de nada, señora. No, porque aquí sí es que dicen la gente, pero usted me va a defender o usted me va a hundir. No, porque yo tengo que tratar de hacer una negociación contigo para ver cuántos años vas a... Porque cuando yo voy a coger... 6 meses, el juez no me veía. 8 meses, 9 meses, 1 año. Y yo decía, pero ¿y qué van a hacer conmigo? Porque el juez ni me ve, ni me llama al frente. Y se acabó la corte todo el día. Y vinieron y dijo el fiscal, no, ¿quién es esta persona? Y entonces yo vine y le dije, yo le voy a conseguir 22 testigos. Le dije, americanos y latinos que me conocen. Y le dije a la abogada también. Y usted le va a preguntar a ellos, ¿quién soy yo? Si lo que yo le voy a decir a usted, ellos van a decir de mí. Y yo no le voy a decir nada, yo solamente le voy a dar los teléfonos y usted los llama y los invitan para acá. Y nos llamaron 22 personas. Y dijeron las 22 personas lo mismo. Y entonces el fiscal dice, pues es que ese señor no es lo que están hablando. Y además él no se llevó nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces fue al año y dijo, mira, ya yo estoy cansado con el caso de este señor, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Porque ya él ha venido aquí 1 año y no hemos llegado a ningún acuerdo aquí. Y entonces el fiscal dijo, no, es que él no, yo creo que no es culpable de nada, señor juez, y la abogada. Pues la abogada me creyó también, ¿no?
Pues yo creo que vamos a tener que dejarlo ir porque ese señor, él no hizo nada. ¿Ves? Un año. Pero yo tenía un abogado, que es el Señor. Un abogado. Ellos me hicieron hasta un ofrecimiento hasta de 10 años. Y yo, usted está loco. No, que te vamos a tener que dar 10 años, tú sabes, en una negociación. Yo digo, no voy a negociar nada, yo no he hecho nada. ¿Se fijan? Pero cuando usted tiene un abogado, va a llegar, él está sacando la cara por mí, porque ellos no pudieron contar nada, ni decir nada, y me tuvieron que dejar ir. Porque yo no hice nada, yo hice un favor. Las personas, las otras no estaban porque ellos se fueron. También se mudaron, no se sabe dónde se fueron. Que haciendo favores. Ocurren cosas. Pero Dios lo permitió con un propósito, ¿verdad? Que pues, Dios me unas cosas allí, pude ver, pero así es que obra Dios. Porque Él dice que es nuestro ayudador, que es nuestro abogado. ¿Ves? El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes como un ayudador constante. Todo lo que tienes que hacer es en las dificultades, pruebas, en la vida, es orar al Señor para que Él te llene y te guíe con el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dios te llena del Espíritu Santo si tú quieres. Pero pídeselo al Señor en oración. Pero recuerda que para que Él haga eso, tú tienes que ser sensible y obediente al Espíritu de Dios. Y dar lugar a que Él actúe y te ayude, incluso en la adoración. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, en nuestras vidas. El Espíritu Santo en el cristiano nos sella, como le he hablado antes, que nos pone un sello, el Espíritu Santo, que somos propiedad de Dios. Ese sello no lo ve cualquier persona, pero el enemigo de las almas lo ve, que ya nosotros somos sellados con ese sello, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios 1:13. Lo ayuda a orar, el Espíritu Santo te ayuda a orar. Podemos, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene y que nos bautice, es más fácil, la oración se nos va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros le va a pedir a Dios lo que verdaderamente necesitamos. O sea, hay que pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo se lo pedí y no tardó más que un mes. Sin conocer al Señor, nunca en mi vida, o sea, de ser un cristiano, un mes, nada más. Y me llenó con su Espíritu Santo en mi casa. ¿Usted sabe lo que es la llenura del Espíritu Santo? No saben, ¿verdad? No saben, la llenura. La llenura del Espíritu Santo es algo bien importante. Por eso es que habla esta palabra. Dios dice, Jesús dijo que nos dejó su abogado, el que nos iba a guiar, el que iba a estar con nosotros todos los días. Él está con nosotros y camina con nosotros, pero cuando nosotros le pedimos que nos llene, es que vamos a poner que un vaso está vacío, usted lo quiere llenar, le echo agua hasta que esa agua se desborde. ¿Qué sucede? Cuando el Espíritu Santo pídaselo a Dios en oración, esto es que usted va a sentir una fuerza mayor sobre su vida. Otra cosa, usted me ha oído hablar unos lenguajes que no entiende, ¿verdad? De momento. Eso es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Eso es el Espíritu Santo hablando con Dios. Cuando hablo este lenguaje que no entendemos, el Espíritu Santo es el que está hablando. Cuando Él me llenó de su presencia, yo estuve 2 horas y media hablando otro lenguaje sin poder parar. Pero ese día, a la misma vez, yo iba orando por las paredes, por los cuartos, por las nenes, por las camas, por todo, por la casa, por los carros, en el patio, hablando en otras lenguas que yo no entendía. ¿Ves? Y entonces llega un momento dado que el mismo Espíritu Santo me llevó esta palabra
que se la quiero también dejar ya antes de irme. El mismo Espíritu Santo, le voy a explicar cómo fue que Él me llevó. En el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 en adelante. Yo hablando en otras lenguas y Él tenía el dominio y control de mi cuerpo. O sea, es como si como algo está dentro de ti y tú haces lo que eso te dice que haga. Yo caminaba para allá, yo no quería caminar para allá, era Él. Yo hacía así con las manos y hablaba en otras lenguas. Era el Espíritu Santo en mí, hablando en lengua. Y de momento me llevó a la Biblia y abrí la Biblia y pegué a pasar las páginas con el dedo así bien rápido. Yo decía, ¿qué yo estoy haciendo? Porque no es, o sea, yo estoy consciente que no soy yo, humanamente hablando. Y entonces hasta que me lleva ahí al libro de Mateo, capítulo 28, verso 13, fíjese, porque cómo es que Dios llama, para que usted entienda esto. Capítulo 28, verso 18 en adelante. Dice así, y Jesús se acercó y le habló. Entonces, yo comencé a leer eso con mi dedo en otro idioma. Estaba en español y yo lo leía en otro idioma que yo no entendía. Pero yo miraba lo que estaba leyendo y me memoricé el capítulo 28 de Mateo y memoricé el 18 hasta el 20. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, me está diciendo Dios, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo te he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me dijo Él en otro idioma, en el idioma hebreo. Es lo que yo me imagino que estaba hablando. Y cuando se acabó toda la bendición de Dios, yo busqué la palabra y dije, wow, Él me está diciendo que yo tengo que ir enseñando a la gente, que yo tengo que hacer estas cosas. Y dije, wow, pero qué maravilloso es Dios. Y solamente tenía un mes. ¿Qué sucedió de ahí en adelante? Que cuando yo me tiraba a orar, para mí 5 o 10 minutos, y cuando terminaba de orar, miraba el reloj, había pasado 1 hora y hora y media orando de rodillas. No me daba cuenta porque estaba en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hay tiempo. ¿Ves? No hay tiempo. Y cuando yo miraba, wow, pasaba 1 hora y media, 2 horas orando por la gente, por amistades, por cuántas cosas orando. Porque entonces Dios, la presencia de su Espíritu me daba que de qué debo de orar. Por eso es importante que le pidamos la presencia del Espíritu Santo, porque nos llena. Y entonces usted va a sentir un gozo bien poderoso. Si sentiste un gozo el día que oramos por ti, vas a sentir un gozo mayor. El día que oramos, ¿se acuerdan? Que oramos por cada uno de ustedes, que Dios, pues van a sentir, sintieron un gozo, van a sentir la presencia del Espíritu Santo. Ahora yo la siento en mí, ahora mismo estoy hablando y la siento. Van a sentir un gozo mayor y poderoso. Entonces cuando usted habla con autoridad. Fíjate que a veces usted me oye predicando que es como que subo la voz, no es que estoy gritando, es que está el Espíritu Santo, entonces usted está hablando con autoridad. Ciertas cosas de la palabra que son importantes, que Dios desea que sean habladas con autoridad para que nosotros entendamos que Dios nos está hablando. Y usted lo tiene que sentir, me imagino yo, en momentos que me ha oído predicar o que me ha oído quizás dando el estudio, que hay momentos que usted siente que Dios le está hablando. O sea, aunque soy el que estoy hablando, pero no soy yo, es Dios que le está hablando, porque es la presencia de su Espíritu Santo. Y cuando Dios lo bautiza con el Espíritu, eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Lo que Él le dijo a los discípulos, que se quedaran en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y el 1, que iban a ser investidos con el poder de lo alto, porque ese es el poder
de Dios, la presencia de su Espíritu. Y necesitamos todos pedirle. Y cuando oremos, vamos a orar creyendo. O sea, Él te puede bautizar en tu casa, como te puede bautizar en la iglesia, como puedes pasar al frente y oramos y el Señor te bautiza y recibe el bautismo del Espíritu Santo, que es importante para nosotros como creyentes. Eso es lo que nos va a dar la fuerza. La palabra es la que nos dirige y nos ayuda, pero necesitamos la fuerza de su Espíritu para poder nosotros, en el momento que estemos medio tambaleando, nos paramos firmes. ¿Ve? Venga lo que venga, usted se siente que firme, porque está la presencia de su Espíritu Santo. Yo una vez, ya voy a terminar para no pasarme, me pasé por 2 minutos. Una vez yo dije, yo quiero saber qué yo hablo. Es curioso, yo estaba empezando en el Señor, te estoy diciendo, yo curioso, porque hay curiosidad. Y había un puesto de gasolina que los dueños eran árabes. Y yo dije, Señor, yo voy a ir a ese puesto de gasolina y yo voy a orarle y hablar contigo para que tú me des que yo hable lengua, a ver si ellos me entienden lo que yo le hablo. Y yo le pegué a hablar al Señor, al papá del muchacho, pegué a hablarle en otras lenguas, y hablarle, y él me cogió miedo, y se fue para atrás, y le dijo al hijo, ciérrame la puerta, no lo dejes entrar para acá, él es un judío, y está de espía aquí, porque los árabes y los judíos no se llevan. Entonces él decía que yo soy judío. ¿Por qué? Porque él estaba hablando el idioma de los judíos. Y parece que Dios lo estaba hablando a él algo porque yo quería la curiosidad. Y el hijo me dijo, ¿tú eres judío? Y yo, no, yo soy puertorriqueño. ¿Pero y por qué tú hablas así? Y yo, no, porque yo le sirvo a Jesús, a Dios. Y dice, no, tú estás hablando del profeta. Y yo, no, yo estoy hablando del dador de la vida. Porque ellos creen que Jesús era un profeta. Y yo dije, wow, qué tremendo es Dios. Para que ustedes vean la curiosidad. Amén. ¿Sabes? Yo estaba empezando en el Señor, de cosas que uno hace, pero que son experiencias que Dios se glorifica. Y cuando usted habla de la presencia del Espíritu Santo, Dios puede tener un mensaje para un chino, para otro país, y Dios te puede usar hablando el idioma chino para decirle un mensaje a un chino. Porque eso yo lo vi en persona, que le pasó con un predicador y hablándole a un chino. Y el chino se convirtió a Cristo y comenzó a llorar. Porque Dios nos utiliza su Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Pedirle. Pídaselo. ¿Sabe? Como estaba hablando de la oración. Papi, quiero esto. Pues papá, lléname de tu Espíritu Santo. Y él eso se lo va a conceder. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos permites pues traer algunos testimonios que tú nos traes a este momento para compartirlo con mis hermanos. Glorifícate de una manera especial, Señor, y haz tú la obra en ellos. Bendícelos, guárdalos en el camino, Señor, y glorifícate en los que no han podido venir, Señor amado. Ayúdalos, sánalos, restáuralos y divértalos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.